Buenas noches a todos, somos el grupo número 5 y venimos a hablarles acerca del grupo indígena Los Chortí. Los Chortí, también conocidos como Maya Chortí, son uno de los grupos indígenas de Honduras descendientes directos de los mayas, una de las civilizaciones mesoamericanas más importantes. De ella provienen grandes culturas, como la de Copán en Honduras, y Quirigua en Guatemala y otras ciudades australes del Viejo Imperio. Están relacionadas estrechamente con la cultura maya de Yucatán, Belice y Guatemala, y los convierte en el grupo más meridional de la familia maya quiché. El pueblo chortí está formado aproximadamente por 60,000 habitantes, de los cuales unos 8,000 viven en el departamento de Copán, Ocotepeque, Cortés y Santa Bárbara en Honduras, y el resto vive en varios departamentos de Guatemala. Antiguamente estaban organizados en una confederación llamada Señorío o Reino Payaquí, y se establecieron desde el sureste de Honduras hasta el oriente de Guatemala y parte del río Lempa en El Salvador. El pueblo chortí nació de la fusión de varios pueblos. Entre ellos están los pipiles, quienes poseían gran influencia en la región por la introducción del mercado. La convivencia entre los pipiles y los chortí duró por muchos siglos, hasta que un día estos pueblos fueron absorbidos por la cultura maya. Investigaciones científicas indican que los chortí, además de ser descendientes de los mayas, también estaban emparentados cultural y lingüísticamente con los indígenas chontales de Tabasco y los choles de Chiapas, México. El idioma chortí. El idioma chortí, también llamado chortí en su lengua maya con raíces del idioma chol, actualmente es mayormente hablado por los chortí de Guatemala, quienes conservan casi puro su idioma, aunque han adoptado un gran vocabulario del idioma español. Sin embargo, en Honduras el idioma chortí está en peligro de extinguirse y solo un reducido grupo de personas lo habla. La mayoría de miembros del grupo indígena chortí que habita el departamento de Copán hablan el idioma español como lengua principal y han olvidado casi por completo su idioma materno. Sin embargo, aunque actualmente en Honduras el idioma chortí es una lengua indígena casi extinta, el pueblo chortí está demostrando mucho interés en rescatar, preservar y transmitir nuevamente su idioma materno a sus hijos. De esta manera, gracias a su voluntad y esfuerzo, ha aumentado considerablemente el número de personas que hablan el idioma chortí en Honduras. En su firme deseo de mantener viva su lengua, sus costumbres y tradiciones para seguir enriqueciendo la cultura de Honduras. Los chortí durante la conquista. Los chortí fueron uno de los grupos indígenas de Honduras que experimentó la mayor crueldad durante la conquista española. Fueron perseguidos y capturados, sometidos a la esclavitud, despojados de sus territorios, tratados inhumanamente y obligados a renunciar a su cultura y a aceptar una que ellos no deseaban. Aunque el pueblo chortí luchó en contra de la conquista, comandados por el cacique Copán Galel, su resistencia no duró mucho. Copán Galel fue derrotado, capturado y obligado a aceptar el catolicismo. Este proceso ocasionó una significativa pérdida de su cultura, sus costumbres, sus creencias y su idioma. Sin embargo, el pueblo chortí ha sabido sobrellevar estos acontecimientos y aunque son un grupo minoritario, aún son un pueblo vivo que ha conservado su cultura. La religión de los chortí.
Durante la conquista española, los sacerdotes chortí fueron exterminados poco a poco, llevándose consigo la mayor parte de sus secretos y conocimientos de su antigua religión. Sin embargo, los chortí que sobrevivieron pudieron mantener viva parte de sus creencias, prácticas y rituales religiosas, mezclándolos con elementos de religión católica que les fue impuesta. La fácil adaptación del pueblo chortí a la religión católica se debe a la afinidad que existe entre las dos religiones, ya que ambas practican el bautismo, el peregrinaje, la confesión y el uso de incienso, la idea del sacrificio y la devoción a la Virgen María. Entre las prácticas religiosas más importantes que los chortí no comparten con los católicos es el matrimonio. Cada comunidad chortí tiene un santo patrón a quien venera y rinde culto. Sus formas de asentamiento. Los chortí habitan en aldeas y caseríos con un patrón de asentamiento semidisperso. Viven como campesinos en comunidades y caseríos rurales, a pesar que emigran cada vez más a las ciudades en busca de trabajo o para huir de la represión. Las comunidades se establecen por lo general en las proximidades de pequeños centros urbanos, con sus plazas, donde fijan sus mercados y llevan a cabo fiestas religiosas. La población chortí de Honduras vive en zonas de difícil acceso, como en Chonco, Jubuco, San Rafael, Tapescos, Carrizalón y La Laguna en el municipio de Copán Ruinas. En Ocotepeque se agruparon en la comuna de San Andrés. Su actividad económica y cultural. El principal medio de subsistencia del pueblo chortí es la agricultura. Cultivan principalmente maíz, frijol y caña de azúcar. También se dedican a la alfarería, elaboración de artículos de cuero crudo y garcía, cerámica tradicional y vidriada de Olapa, Jocotán y Camotán, que son vendidos en los Estados Unidos y Europa. Los chortí, como auténticos descendientes de los mayas, heredaron de ellos una gran parte de su cultura, la que a pesar de las adversidades tratan de mantener viva, aunque algunas ya son solo parte de la historia. Las viviendas eran construidas de paja y los templos de piedra, tal como se puede apreciar en las ruinas de Copán, el que fue su antiguo asentamiento. Las principales actividades culturales que identifican a los chortí son dos. La primera es el siquín, una ceremonia consistente en el agradecimiento a la Madre Tierra para que hayan lluvias torrenciales y el descanso de sus difuntos. Durante la ceremonia, que concuerda con el Día de Difuntos, se comparten con los habitantes de la comunidad frutos de la tierra y bebidas. La segunda es conocida como apadrineo del agua. Esta ceremonia se realiza en un río para agradecer e implorar que hayan lluvias abundantes para sus cultivos. Los chortí en la actualidad. El pueblo chortí habita en las regiones más alejadas y de difícil acceso de Honduras. Sus viviendas están construidas de bajareque, una combinación de palos, cañas o cañizo, entretejidos entre sí y barro. Sus techos son de manaca, las puertas y ventanas son de madera rústica y sus pisos de tierras. Algunos poseen un anexo que es utilizado como cocina. Generalmente son de una sola habitación y en cada una habitan alrededor de 10 familias juntas. Sin embargo, existen también algunas casas con 2 o 3 dormitorios y algunos trojes, que son los sitios donde almacenan el maíz y otros cultivos. Poseen además letrina, cocina, un trapiche y un altar.
El pueblo chortí está organizado y representado por el Consejo Nacional Indígena Chortí de Honduras, CONICH. En el lado hondureño, además de que la lengua se ha perdido, también su traje tradicional y en gran parte su cultura. Todo lo contrario a los chortí guatemaltecos, que lo lucen a diario y han logrado preservar mucho de su cultura ancestral. Los límites territoriales entre Honduras y Guatemala han separado a la población chortí de ambos países, lo que ha contribuido a la pérdida de la lengua y en general a su extinción étnica. Esta fue nuestra participación. Gracias por su atención.